Los muertos vivientes, figuras que parecen arrancadas de las páginas de cuentos de terror, nos sumergen en un enigma que desafía nuestra comprensión y nos conducen hacia el mundo de la magia negra, una fuerza que ha cautivado tanto a los escépticos como a los amantes de lo macabro a través de las edades. Desde las pociones alucinógenas hasta los venenos mortales, los científicos han desentrañado los secretos que yacen detrás de los auténticos zombies, revelando una verdad sorprendente y a la vez aterradora. En esta travesía, nos trasladamos hacia un terreno donde la leyenda y la realidad se fusionan en una danza etérea de lo desconocido. Cuando se menciona la palabra vudú resulta inevitable pensar en la magia negra. Evoca tres aspectos peculiares de este culto. En primer lugar, ceremonias llevadas a cabo por sus seguidores, inspiradas por prácticas de esclavos africanos traídos desde Dahomey a partir del siglo XVI. Estas ceremonias son notables por su carga emocional y crueldad, resultado de una exacerbación de los sentidos. El segundo aspecto es la magia negra, objeto de escepticismo y muy explotado en películas y novelas de terror. La emblemática historia del brujo vudú moldeando un muñeco a semejanza de un enemigo, al que introduce cabello o uñas, y luego clava alfileres para causarle atroces dolores, es bien conocida. Sin embargo, el tercer aspecto del vudú ha sido objeto de controversia y se sumerge en el territorio de la superstición, los muertos vivientes. Seres que caminan como si estuvieran desconectados de la realidad. El término zombie refiere a un muerto que ha sido revivido mediante un rito mágico y que carece de voluntad propia, de acuerdo a leyendas en Haití y el sur de Estados Unidos. Aquellos que nunca tuvieron oportunidad de encontrarse con un verdadero zombie, a menos que haya sido a través de documentales, podrían pensar que se trata simplemente de habladurías, relegando su existencia al mundo de las leyendas. No obstante, fue al inicio de la década de los 80 cuando de manera casi accidental, la verdad sobre los muertos vivientes fue revelada, presentándose esta vez una explicación científica. En la primavera de 1980, en República de Haití, un individuo de aspecto peculiar y expresión ausente se aproximó a Angelina Narcís en la plaza principal de El Estere, presentándose ante ella como su hermano Clairvius, quien había fallecido y sido sepultado 18 años antes. En 1962, Clairvius Narcís, de 40 años de edad, fue admitido en el Hospital Albert Schweitzer en Puerto Príncipe. Los síntomas que presentaba eran preocupantes: fiebre elevada, intensos dolores corporales, presión arterial baja, pupilas extremadamente dilatadas, dificultades respiratorias y expulsaba sangre por su boca. No pasó mucho tiempo antes de que su corazón dejase de latir. Los dos médicos que lo atendieron, al no encontrar signos vitales, lo declararon oficialmente muerto. El siguiente día, concretamente el 3 de marzo de 1962, lo enterraron en el cementerio de su pueblo natal. 18 años más tarde, un hombre de aspecto cadavérico se aproximó a Angelina y le confesó ser su hermano fallecido. La mujer horrorizada rechazó al hombre que decía llamarse Clairvius, lo que lo llevó a acudir a las autoridades y tras ser hospitalizado nuevamente, explicó todo lo sucedido. Clairvius relató que años atrás había tenido conflictos con sus hermanos por asuntos relacionados con unas tierras. Estos hermanos, personas influyentes del lugar, buscaron la ayuda de un bokor, un brujo vudú local, para deshacerse de él. Según lo que recordaba, sintió el ruido de la tierra cayendo sobre su ataúd siendo incapaz de moverse, aunque sin experimentar temor, como si flotara en el aire. Durante todo ese tiempo, nunca perdió la conciencia, no pudo salir de la tumba por sí solo, ya que la cantidad de tierra que lo cubría lo hacía imposible. Fue alguien más quien lo sacó y se lo llevó a trabajar como esclavo en una plantación de caña de azúcar en el norte de la isla, donde se encontró con otros individuos como él, convertidos en zombies. En cierto momento, se desató una revuelta y en medio de ese caos, el patrón murió, permitiendo que los esclavos recuperaran su libertad.
Se dispersaron por la jungla, mientras que Clairvius deambulaba errante por la isla, hasta que un día escuchó por la radio la noticia del fallecimiento de su poderoso hermano, quien lo había traicionado. Es entonces cuando decidió regresar a su hogar. El caso de Clairvius Narcisse fue objeto de estudio, en primer lugar, por el Dr. Lamarque Daullan, director del Centro Psiquiátrico de Puerto Príncipe, quien llevaba 25 años investigando el enigma de los zombies. Daullan declaró que en todos los casos que había estudiado había diagnosticado problemas mentales, epilepsia, locura o alcoholismo. Sin embargo, el caso de Narcisse era auténtico. Además, señaló que el certificado de defunción de Clairvius había sido firmado apresuradamente, sin realizarse un electrocardiograma o encefalograma que confirmara su deceso. El Dr. Daullan declaró que en este particular caso, se había inducido a Narcisse a convertirse en un zombi mediante el uso de dos tipos de drogas distintas, una para simular una apariencia de muerte perfecta y otra para mantenerlo bajo control una vez que se recuperara de la supuesta defunción. El psiquiatra obtuvo una muestra de esta droga, conocida como Bokor, obtenida de un sapo con un veneno muy potente. Tras realizar este descubrimiento, diversos científicos estadounidenses acudieron a Haití para estudiar estos casos y corroborar las afirmaciones del Dr. Daullan. Uno de ellos fue el etnobotánico Ed Dedes, quien en el laboratorio investigó las características y propiedades de ciertas plantas así como sus moléculas activas para determinar si alguna de ellas podía inducir la zombificación. En una época previa al acontecimiento de Narcisse, el intrépido Ed Dedes exploró Haití y también conoció a Francine Elias, enterrada el 22 de febrero de 1976. Francine había atravesado padecimientos gastrointestinales antes de su fallecimiento y asombrosamente, 3 años después, fue avistada y reconocida por su propia madre. Impactados por esta inexplicable realidad, sus familiares no dudaron en dirigirse al cementerio para develar la verdad. Sin embargo, lo que hallaron en su sepulcro resultó desconcertante, pues el féretro solo contenía piedras. ¿Por qué sucedían estas muertes? ¿Y cómo lograba la persona sobrevivir sin oxígeno mientras permanecía atrapada en el ataúd, esperando ser rescatada? Davis teorizó que un veneno reducía el metabolismo del organismo, permitiendo que el futuro zombi subsistiera con mínimas cantidades de oxígeno. Lamentablemente, esta falta de oxígeno en el cerebro llevaba a la víctima a convertirse en un zombi. Davis supuso que el veneno era extraído de una planta de la familia de las solanáceas, que incluye al estramonio, todas ellas con sustancias alucinógenas, a veces mortales. También se encuentran en esta familia el beleño y la belladona, de la cual se extrae la atropina. En la época medieval las brujas conocían las propiedades de la belladona y el beleño. Utilizaban un ungüento que aplicaban sobre su cuerpo. Poco después, al ser absorbido por los poros y circular en su torrente sanguíneo, experimentaban la ilusión de volar sobre sus escobas. Cuando los jueces las acusaban de haber cohabitado con Satanás, no les resultaba difícil aceptar dichas acusaciones. En su enigmática travesía por los territorios haitianos, Dedes recolectó meticulosamente 8 muestras del misterioso polvo zombi, procedentes de 4 distintas regiones de la isla. Aunque sus composiciones no eran del todo idénticas, un intrigante patrón emergió. Para su sorpresa, 7 de las 8 muestras compartían 4 componentes fundamentales: tetrodotoxina, luego bufotoxina, además una especie de rana del tipo Osteopilus dominicensis y restos humanos. Vamos por partes. Al examinar una muestra del polvo de zombi, el etnobotánico Dedes detectó la presencia de tetrodotoxina. Esta neurotoxina altamente potente y mortal no se halla en el reino vegetal, sino en el animal, específicamente en el hígado y ovarios del tetraodón, más conocido como pez globo, un pez altamente valorado por los japoneses por su exquisita carne, donde lo denominan fugu. Trágicamente, cada año en Japón fallecen al menos 100 personas al consumir esta carne, debido a un imprudente descuido al momento de preparar y manipular al tetraodón.
Los síntomas exhibidos por aquellos envenenados por el fugus se asemejan a los de las víctimas zombificadas por esta toxina. Aunque no se encuentre al tetraodón en estas zonas, sí existe una especie de sapo, el bufo marinus, que el brujo coloca en cautiverio junto a una serpiente. Nada ha de temer el bufo marinus porque la serpiente no será tan incauta como para morderlo. Sin embargo, cuando se sienten amenazados, segregan un fluido alcaloide, conocido como bufotoxina. Así es como los brujos captan esta sustancia que reduce la frecuencia cardíaca y en determinadas dosis produce la aparente muerte. Como conclusión, numerosas leyendas haitianas han hecho mención a los enigmáticos bokors, quienes han sido vinculados frecuentemente con la creación de zombies mediante el uso de una poción. Esta misteriosa mezcla suele contener veneno extraído del pez globo conocido como tetrodotoxina. El efecto de esta poción es sorprendente, induce al consumidor a simular la muerte, lo que da lugar a que sean sepultados. Tiempo después, el boko regresa para recuperar al supuesto cadáver y de manera coaccionada lo emplea para llevar a cabo diversas labores. Durante este proceso, el pseudo cadáver se ve sumido en un estado alucinógeno, principalmente inducido por el uso de tetrodotoxina, bufotoxina y en algunos casos Datura stramonium, una planta de notables propiedades psicoactivas y mortales. En tal condición, el individuo parece encontrarse en un estado alterado, similar a un sueño lúcido, y se asemeja a estar bajo el dominio de una mente ajena. Aunque técnicamente está vivo, esta persona se halla en un estado de enajenación que le impide controlar sus palabras o acciones. Es entonces, en este punto crítico de la reanimación desde la tumba, cuando se les atribuye el nombre de zombie. Estas criaturas, sometidas a la voluntad del bokor, forman parte de una antigua y misteriosa tradición que perdura en la bruma del tiempo. ¿Se obtendrá algún día una explicación para los infames muñecos en los que se clavan agujas que no caiga en el terreno de las leyendas?